buenas tardes, es un gusto darle la bienvenida a este corte informativo hoy viernes 26 de septiembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte estableció reglas que regulan su facultad de atracción y para reasumir su competencia originaria. El órgano de administración judicial aseguró que prestaciones laborales de trabajadores del Poder Judicial se encuentran garantizadas. Estadística geoespacial con perspectiva intercultural permite conocer el contexto de personas y comunidades indígenas involucradas en procesos judiciales. La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece verdad y justicia a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Le informamos que es público el acuerdo de la Suprema Corte que regula el procedimiento para atender solicitudes de resunción de competencia y el ejercicio de la facultad de atracción. La Suprema Corte publicó el acuerdo del Pleno que regula el procedimiento para atender las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción y reasunción de competencia originaria. Todas las solicitudes de este tipo serán registradas y se les asignará un número de expediente. La Secretaría General de Acuerdos será la encargada de dicho proceso y de remitir las constancias indispensables para la resolución del asunto, principalmente en formato electrónico. Cuando se reciba una solicitud por parte legitimada, se notificará de inmediato al órgano del conocimiento para que se abstenga de dictar sentencia hasta que la Corte determine si reasume la competencia planteada o ejerce la facultad de atracción. Si es admitida a trámite, se pondrá a consideración del Pleno en un plazo de 5 días hábiles para determinar si reasume competencia o ejerce la facultad de atracción. En caso de aceptarse, el expediente se turnará a un ministro de la mayoría y, de ser rechazada, la petición se desechará mediante acuerdo presidencial. Si la petición la realiza un tribunal colegiado o de apelación, se deberá plantear por resolución colegiada y en caso de parte no legitimada, algún ministro deberá hacer suya la petición. Para reasumir competencia o ejercer la facultad de atracción, deberá involucrar la interpretación directa de disposiciones constitucionales que requieran un nuevo análisis o que no exista criterio de la Corte, o bien su resolución involucre el desarrollo de jurisprudencia relevante sobre pueblos indígenas y afromexicanos, igualdad, medio ambiente, no discriminación o tortura, entre otros temas. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y la nueva Suprema Corte dio a conocer que a partir de ahora, por regla general, las sesiones serán públicas y accesibles a todas las personas. En sus redes sociales señaló que la toma de decisiones se hace con absoluta transparencia y las sesiones serán privadas solo en casos excepcionales. Precisó que el acceso al salón del Pleno es libre, lo que permite al público interesado presenciar cómo sesionan las y los ministros de la nueva Suprema Corte. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 232-2023, en la que invalidó el artículo 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, disposición que permitía que el auditor interino, designado por la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, pudiera seguir en el cargo sin haber recibido el respaldo de la mayoría calificada, como establece la Constitución, ya que evadía el mandato constitucional de que el titular del órgano de fiscalización estatal se elija por las 2/3 partes de los diputados presentes. La norma avalaba que el auditor interino operara de facto como el titular y permaneciera en el cargo de manera indefinida, a pesar de no haber sido respaldado por la mayoría calificada, lo que se traducía en una forma de fraude a la ley, pues iba en contra del espíritu de lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución General.
Y ante las versiones difundidas en diversos medios en el sentido de que los trabajadores del Poder Judicial perderían prestaciones, el órgano de administración judicial aseguró que las prestaciones de la base trabajadora no están en riesgo, reafirmando su compromiso con el respeto a las condiciones generales de trabajo vigentes y con la protección de los derechos laborales de los trabajadores, que son parte esencial en la consolidación de la reforma judicial. Indicó que el documento que circula en medios es una opinión jurídica que no es vinculante, ya que no ha sido adoptada por el Pleno del órgano de administración judicial ni por comisión alguna. Se trata de un escenario hipotético sin efecto sobre la base trabajadora. El documento alude solo a nuevos ingresos en puestos de alta dirección a partir del 1 de septiembre de 2025, por lo que en ningún caso afecta a quienes ya forman parte del Poder Judicial ni a quienes ingresan en niveles operativos y de base. Precisó que los derechos adquiridos de los trabajadores se mantienen intactos, los sueldos y prestaciones vigentes continúan garantizados sin suspensión ni cancelación alguna. Agregó que es inexacto que se haya propuesto eliminar seguros o prestaciones laborales, reiterando que el Poder Judicial respeta los derechos de su personal, que son el pilar del fortalecimiento de la justicia, por lo que refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores. Un pleno regional determinó que cuando haya dudas sobre la legitimidad de una firma, debe desahogarse la prueba pericial en grafoscopía. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que ante la objeción por la posible falsedad de una firma, debe practicarse una prueba pericial en grafoscopía, aun cuando se observen diferencias evidentes. Lo anterior, al analizar criterios contradictorios de tribunales colegiados sobre si las personas juzgadoras pueden resolver sobre la falsedad de una firma con un simple cotejo. El Pleno Regional sustentó su decisión en dos contradicciones de tesis resueltas por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte, en las que sostuvo que el perito en caligrafía y grafoscopía puede establecer si las firmas pertenecen o no a una determinada persona, aunque ésta haya signado de manera disímil. Por ende, debido a que la prueba pericial ilustra sobre la percepción de los hechos, por más evidentes que pudieran ser, la persona juzgadora no puede determinar la falsedad de una firma apoyándose únicamente en su apreciación personal sobre las notorias diferencias, sino que es necesario el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía. Es el perito, debido a sus conocimientos especializados, quien puede establecer claramente si la firma tachada de falsa pertenece o no a una determinada persona, aunque haya signado de manera diferente, intencional o fortuitamente, máxime si la norma procesal aplicable expresamente mandata que la objeción deberá estar sustentada en la prueba pericial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en un esfuerzo por abonar a la cultura y la educación jurídica, el órgano de administración judicial pone a disposición diversas obras especializadas. Tal es el caso de Deuda y Derechos Humanos, claves desde el sistema interamericano, editada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El texto aborda el impacto político, económico y jurídico de la deuda en los países de la región, especialmente en cómo la deuda soberana se ha convertido en el mejor instrumento de poder y control de los países de Norteamérica sobre las naciones del sur. A través de varios ensayos construye un argumento para abordar la devastación y la miseria provocadas por la carga de los países de América Latina y el Caribe, no solo como una necesidad para el desarrollo, sino también como una obligación urgente en materia de derechos humanos. Vamos a una pausa, no se vaya porque tenemos más información. Al regresar, México ocupa el primer lugar en América Latina en embarazo adolescente. Continuamos con las noticias. La Suprema Corte admitió a trámite un recurso de revisión presentado por Grupo Electra contra la sentencia del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa que determinaba que debe pagar 2.000 millones de pesos al SAT por concepto de impuestos. El asunto se turnó a la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
De acuerdo con la resolución del tribunal colegiado, la empresa omitió el pago de impuestos sobre la renta debido a que no sumó a la utilidad fiscal consolidada en la declaración del ejercicio fiscal de 2013 las pérdidas por enajenación de acciones pendientes de disminuir al momento de la desconsolidación. Y con el fin de crear espacios de reflexión sobre los instrumentos jurisprudenciales de estadística y geoespaciales que abonen al análisis de contextos desde una perspectiva intercultural en procesos judiciales en los que son parte personas y comunidades indígenas y afromexicanas, se llevó a cabo en el edificio sede de la Suprema Corte una conferencia sobre este tema. Herramientas que ayudan a detectar patrones de discriminación y desigualdad, entre otros aspectos, aseguró un especialista en el tema. Estas plataformas lo que hacen es, uno, brindar información sobre esta diversidad lingüística y cultural. Otra es que se puedan interpretar y promover los derechos humanos desde una perspectiva distinta. Y finalmente, identificar condiciones de desigualdad y patrones de discriminación. La base de datos de esta herramienta permite realizar mediciones en 4 estados del país en los que se concentra la mayor parte de la población indígena, entidades que son Oaxaca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La base contiene datos personales, poblaciones, lenguas que coexisten, grado de marginación, educación y salud y la distancia en que se encuentran estas comunidades de los centros de justicia. Esto lo reafirma el Censo de Población y Vivienda del año 2020, donde casi 24.5 millones de personas en este país nos reconocemos como indígenas, lo que hace que México sea el país en números absolutos con la mayor población indígena de toda Latinoamérica. Se trata de una herramienta muy relevante, tomando en cuenta que México cuenta con más de 12 millones de hogares indígenas y con 7.5 millones de habitantes que dicen hablar alguna lengua originaria. La Sala Regional Guadalajara revocó una sanción impuesta por el INE a una excandidata a jueza mercantil en Sonora relacionada con la fiscalización de sus gastos de campaña al determinar que se vulneró su derecho de audiencia y defensa. Lo anterior, pues la autoridad electoral no le notificó correctamente la habilitación del buzón electrónico de fiscalización, herramienta mediante la cual se comunican observaciones y requerimientos durante la revisión de informes financieros de campaña, pues el aviso fue enviado a una dirección de correo electrónico distinta a la que proporcionó, por lo que no tuvo oportunidad de aclarar las presuntas omisiones que señaló el INE. El proyecto propone revocar el acto impugnado en lo que fue materia de cuestionamiento a efecto de que la responsable garantice a la recurrente su derecho de debida audiencia y defensa. En lo que va del año, el juzgado en línea del Poder Judicial del Estado de México ha concedido 2.337 órdenes de aprehensión, un promedio de 260 cada mes. Este órgano jurisdiccional trabaja las 24 horas, los 365 días del año para agilizar la resolución de solicitudes del Ministerio Público. El Poder Judicial de Veracruz capacita a personal de los centros de convivencia familiar. Recientemente asistieron a la conferencia sobre trastornos del estado de ánimo de las y los adolescentes en transición, con el objetivo de brindar un servicio más incluyente. Como parte de la estrategia de búsqueda y localización de personas, el Poder Judicial de la Ciudad de México cumplió con el compromiso establecido, que prioriza la búsqueda en campo mediante una nueva metodología por patrones, la cual consiste en agrupar casos similares de acuerdo con la ubicación geográfica, la operatividad criminal, el perfil de las víctimas, entre otros factores. El Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de San Luis Potosí impartió un taller a madres y padres en conflictos familiares para brindar estrategias de autorregulación emocional con el fin de fortalecer el acompañamiento respetuoso y amoroso hacia sus hijas e hijos. Y le informamos que México concentra las tasas más altas de embarazo adolescente en la región.
Durante 2024, en México se registraron 8,000 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, lo que coloca al país en el primer lugar de América Latina en embarazos de adolescentes. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en la Cámara de Diputados, la secretaria de la Comisión de Salud destacó la necesidad de garantizar el acceso a la educación sexual para impulsar decisiones libres, informadas y responsables entre las menores. Necesitamos garantizar salud sexual, educación sexual integral desde edades tempranas para cada rubro de edad, derribar tabúes y, lo más importante, asegurar que toda mujer, adolescente o niña tenga información y acceso real a los métodos anticonceptivos. Por su parte, la coordinadora de Voces por la Libertad a Elegir, Paola Garavito, mencionó que México registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, por lo que resulta urgente fortalecer políticas públicas que promuevan la autonomía reproductiva y fomenten el bienestar de niñas, adolescentes y jóvenes. Pero un primer paso será un cambio en la ley para que esté disponible en todos los medios masivos de comunicación todas las alternativas que existen sobre métodos anticonceptivos femeninos. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial señaló que se requieren iniciativas con presupuesto que garanticen su aplicación efectiva y generen mayor impacto social. Reitero, un cambio en el marco jurídico, sino que lo apoyen otras iniciativas que tengan presupuesto para que esto genere mayor tracción. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y por segundo año consecutivo, colectivas feministas de Nuevo León presentaron una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado para la despenalización del aborto en la entidad, al señalar que tienen registro de más de 100 interrupciones de embarazo clandestinas en el último mes. Buscan que la interrupción del embarazo sea legal, segura y gratuita, además de que se garanticen los derechos reproductivos de las mujeres. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al Congreso de Nuevo León para que legisle sobre el aborto. Sin embargo, la legislatura actual no ha discutido el tema. Colectivas y activistas convocaron a una marcha por la despenalización del aborto para este domingo en la Macroplaza de Monterrey. La organización El Poder del Consumidor llamó a actualizar las normas mexicanas en materia ambiental. Urge una actualización en las normas ambientales mexicanas, ya que fomentan la emisión de gases contaminantes, en lugar de reducirlas, y únicamente favorecen las industrias automotrices, alertó la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Señaló que suman casi 10 años de denuncias por tácticas avaladas con la norma ambiental 163, que propicia la producción de vehículos altamente contaminantes a cambio de la implementación de cierta tecnología y la producción de autos eléctricos. Con todos los créditos más los multiplicadores de la fase 2, tendríamos 1.302 millones de toneladas. O sea, estamos hablando más de 108 millones de toneladas adicionales por tener la norma 163. Las metodologías están mal diseñadas. La fórmula para el otorgamiento de créditos está mal diseñada. Por ello, propuso la eliminación de vehículos híbridos no recargables, así como de los créditos por implementación de tecnología, a los que consideró como mecanismos perversos. Además, exigió transparencia en los datos de evaluaciones y la garantía de participación en el equipo de trabajo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Isaac Albarrán Rodríguez. Es momento de una nueva pausa y seguimos con las noticias. Más adelante, advierten que reforma a la ley de amparo limitará defensa de derechos humanos. Verdad
hay justicia en el caso Ayotzinapa es el compromiso del gobierno federal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos. Entonces, estamos trabajando en ello, ¿no? Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. Indicó que revisará la suspensión que un tribunal federal otorgó a José Luis N., exalcalde de Iguala Guerrero, misma que frena la condena de 92 años de prisión que le fue impuesta por el delito de secuestro, pues recordó que el exfuncionario también está involucrado en la desaparición de los estudiantes normalistas. Asimismo, señaló que la incorporación a la Suprema Corte de quien fue por más de una década el abogado de los familiares de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, se trata de una decisión tomada en autonomía del máximo tribunal del país. Esta idea que tenían de que la elección al Poder Judicial tenía que ver con tener el control de la Corte, pues no. Ellos toman sus decisiones autónomas. En la plancha del Zócalo, los edificios amanecieron blindados con motivo de la marcha de este 11 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que partirá del Ángel de la Independencia. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que la limitación a la figura del interés legítimo que propone la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo es regresiva y preocupante. Calificó a la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal como un retroceso al incluir los precedentes más restrictivos en la normativa, en particular por el efecto que puede tener para la defensa de los derechos humanos desde las colectividades y la sociedad civil. Y en más temas, el turismo sustentable comienza a permear como una forma de conciencia sobre el impacto ambiental. El turismo sustentable no es una moda ni una tendencia. Consiste en una conciencia expansiva que llegó para quedarse, afirmaron las participantes del webinar Turismo Sustentable, motor de desarrollo económico y social en México. Y hoy en día es un criterio transversal que determina la competitividad de los destinos y de las empresas turísticas. Si no tienes prácticas sustentables, ya los turistas ya no se quieren quedar en tus hoteles. Si no cuidas tus recursos naturales, tus playas, tus arrecifes, tus océanos, tus selvas, se va deteriorando y simplemente el destino pierde su atractivo. En el marco del Día Mundial del Turismo, acusaron que en periodos vacacionales, a nivel persona, los residuos se multiplican de forma exponencial. Se ha visto que a nivel persona, o sea, a nivel viajero o turista, se ha llegado al doble de residuos por día generados cuando la gente viaja. ¿Qué quiere decir? Desde que se sube al avión, los empaques que te dan, desde que vas al Oxxo, a la tiendita, a lo que sea, todo lo que consumes, la cerveza, los refrescos y todo lo que tiran. Informaron que en 2024 entraron hasta 40 millones de turistas a México, con una derrama económica de más de 26,000 millones de dólares, y que el 80% de los turistas están dispuestos a pagar más por hoteles que cuentan con prácticas sustentables. Las ponentes añadieron que entre las tendencias del turismo sustentable se encuentra la sensibilización social, la capacitación y el trabajo comunitario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó un homenaje a una mujer destacada por la difusión de la música vocal en América Latina.
pesar de que nunca pisó territorio mexicano, su legado musical trascendió fronteras y tiempo. Se trata de la soprano y pianista española Conchita Badía, nacida en 1897, quien al conocer la riqueza de las lenguas maternas de nuestro país, no dudó en interpretar Cuando amanece, en lengua náhuatl, del autor Salvador Moreno. En la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México se rindió homenaje a esta importante soprano a 50 años de la fundación de la cátedra que lleva su nombre y la cual ya se ha convertido en materia curricular, formando a cientos de músicos mexicanos. Conchita Badía fue figura clave en la difusión de la música vocal en América Latina. Generosamente compartió sus conocimientos y prácticas musicales con tenores de todo el mundo como Montserrat Caballé y Lupita Campos, esta última encargada de promover su técnica en México. En todos los años que Lupita fue titular de la cátedra, siempre les habló a sus alumnos de Conchita, les transmitió el amor por la música, el estilo y la interpretación de un número muy nutrido de compositores españoles que sin duda este repertorio no se hubiera conocido en México sin el arrojo, la persistencia, el carisma, la tenacidad y la pasión de Lupita por la música. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Abucheos y rechazo manifestaron varias delegaciones de países que participan en la 80 Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York durante la participación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. A modo de protesta, las y los líderes mundiales se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Por favor, guarden orden en la sala. Please, order in the hall. Por favor, guarden orden en la sala. En su intervención ante una sala prácticamente vacía, el líder israelí justificó sus acciones bélicas contra el pueblo palestino y ordenó instalar altavoces por toda Gaza para difundir su discurso ante la Asamblea de la ONU. La participación de Netanyahu fue la primera enlistada para la jornada de este viernes en la ONU. Llegamos al final de este espacio informativo, agradecemos su preferencia y le recordamos que este sábado lo esperamos a las 18:30 horas en Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Muy buena tarde y hasta la próxima.